Buenos días, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de la materia. Eh, la clase vamos a estructurar de esta forma: la materia, una definición, clasificación de sustancias puras y mezclas, propiedades de la materia y algunos métodos de separación de mezclas. Bueno, la materia ya la habíamos definido antes y habíamos dicho que estaba constituida por átomos y moléculas y poseía principalmente estas características: ocupaba un lugar en el espacio, poseía masa y tenía energía. Habíamos visto una lámina parecida a esta, donde, bueno, habíamos desarrollado todo lo que tenía que ver con elementos, digamos, origen de los elementos químicos. Luego, si nos quedamos en sustancia pura y vemos la rama que tiene que ver con compuestos, la vamos a dejar por ahora, pero sería la rama donde tendríamos que desarrollar todo lo que son compuestos químicos. Por ahora no lo vamos a ver. Y vamos a concentrarnos básicamente en la otra rama, en la rama que dice mezclas, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Esta sería justamente la clase de hoy. Bueno, ya habíamos dedicado un par de clases a hablar sobre los elementos químicos, por ahí nos quedaría una clase pendiente de puntualmente la tabla periódica y los compuestos químicos. Un pantallazo, no va a ser una clase de química, sino va a ser un pantallazo. Y en la clase de hoy vamos a enfocarnos en hablar sobre las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Es algo que venimos viendo de forma cotidiana en nuestras vidas, pero vamos a tratar de darle un formalismo, digamos, desde esta materia. La idea sería desarrollar un poco estas ramas de la diapositiva anterior y en la parte de sustancias puras íbamos a tener que podíamos encontrarnos elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos ya algo vimos en las clases anteriores. Un elemento, digamos, decir que es una sustancia que no puede ser descompuesta o dividida, tiene cierto punto de purificación. La parte más pequeña del elemento era justamente el átomo, lo habíamos visto en un par de clases. Y por otro lado el compuesto, que bueno, esta clase no la hemos visto, pero les doy un pantallazo. El compuesto va a ser una sustancia formada por dos o más elementos químicos. La mayoría de las cosas materiales que conocemos son justamente compuestos. Por ejemplo, el agua, la nafta. Y la parte más pequeña de un compuesto va a ser la molécula. Ya no es el átomo, sino la molécula. Teníamos en el concepto de elemento metido también el concepto de átomo. Vamos a hacer una distinción un poco, es lo mismo, pero vamos a hacer una distinción en sustancias puras que son átomos y sustancias puras que corresponden a elementos. Las sustancias puras que corresponden a átomos van a ser átomos eh, solos, digamos, átomos que no están agrupados con otros átomos a nivel molecular, sino que están sueltos, digamos. El concepto de átomo, bueno, ya lo teníamos, era la unidad o el bloquecito más pequeño de materia de un elemento químico y van a tener identidad propia dada por la cantidad de protones que tienen en el núcleo. Esto en cuanto al átomo. El átomo se puede juntar con otros átomos y forma compuestos, si los otros átomos son diferentes, o se puede juntar con átomos del mismo elemento y formar moléculas de un mismo elemento. Ejemplo de esto son la mayoría de los gases que son moléculas diatómicas, como el hidrógeno molecular, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo molecular, que tienen dos elementos iguales, digamos, tienen dos hidrógenos, dos nitrógenos, dos oxígenos, eh, a través de un enlace covalente. Luego, bueno, hay otros enlaces, como el caso del ozono, donde ya se agrupan tres oxígenos a través de absorción de energía ultravioleta. Y hay elementos químicos como el azufre, donde ya este arreglo molecular no se hace en dos átomos como en los casos de los gases, sino que se hace en bloques o en redes de, por ejemplo, 8 azufres juntos, digamos, 8, 12, 6 azufres juntos. Los elementos químicos no vamos a poder descomponerlos en sustancias más sencillas bajo ningún tipo de procedimiento. Y vamos a decir que los elementos van a estar formados por una sola clase de átomos.
En el ejemplo anterior teníamos todas estas moléculas diatómicas o triatómicas, como el caso del ozono, donde están compuestas por el mismo elemento químico, digamos. Tienen el mismo número de protones en el núcleo y por lo tanto las mismas propiedades químicas. Así que estas moléculas que son del mismo elemento, como en el caso del el oxígeno molecular o el ozono molecular, vamos a considerarlas como elementos químicos. Y vamos a considerar que todas las sustancias, todos los elementos puros de la tabla periódica, lo vamos a considerar como sustancias puras simples. El siguiente punto a desarrollar en la rama de sustancias puras son los compuestos químicos. Bueno, un pantallazo rápido de compuesto químico va a ser aquel que se forma a través de la unión de diferentes tipos de elementos químicos a través de una reacción química. Dependiendo de la cantidad de elementos que intervengan en este compuesto que se forma, vamos a hacer una clasificación en compuestos binarios como los óxidos, los anhídridos y alguna sal, en compuestos terciarios como eh, los ácidos, las bases y algunas sales, compuestos cuaternarios como algunas sales y compuestos ya complejos con con más de cuatro, me refiero con más de cuatro elementos químicos en su fórmula química, su formulación química. Una característica propia que tienen los compuestos químicos es que el producto que se forma en la reacción química va a tener características completamente diferentes a los, eh, los elementos, digamos, de donde proviene, digamos. Acá un meme que ponen es el de la sal, digamos, que el cloruro de sodio o la sal de mesa, que comemos todos los días, está formado por el sodio, que es un metal alcalino. Alcalino quiere decir que es muy reactivo, que es explosivo si reacciona con agua. Al juntarlo con el cloro, que es un gas venenoso, un gas tóxico, mortal, al juntar el sodio con el cloro, obtenemos el cloruro de sodio. Así que nada tiene sentido en esta vida, ¿no? Los compuestos químicos tienen esta característica, digamos, que los reactivos de donde parten tienen ciertas propiedades que muchas veces son muy diferentes a el producto o compuesto químico que forman. Los compuestos van a ser sustancias formadas por la unión de dos o más elementos químicos de la tabla periódica en una proporción fija que se llama proporción estequiométrica. La sustancia pura va a tener ciertas propiedades y, bueno, puede, por ejemplo, cambiar de fase, digamos. Un ejemplo común es el agua. El agua la tenemos en estado sólido, en un cubito de hielo. Si lo calentamos tenemos agua líquida y, bueno, si lo seguimos calentando lo podemos eh, tener en forma de vapor. Y en todos los casos sigue siendo agua. Para que esta agua deje de ser agua, tendríamos que hacer un proceso que se llama electrólisis, donde tendríamos que eh, añadirle energía en forma de un pulso eléctrico, donde esta energía logra romper la molécula de agua y separar el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro lado. Donde inicialmente, por ejemplo, teníamos agua líquida y al separarlo vamos a tener gas eh, de oxígeno y gas de hidrógeno. Digamos, lo que hacemos al romper la molécula de agua, que si la pensamos puede estar líquida, vamos a obtener gases de hidrógeno y gas de oxígeno. Bueno, continuando con la molécula y compuestos moleculares, digamos, habíamos visto que el elemento más pequeño de un compuesto era la molécula. Bueno, vamos a definir qué es una molécula. Una molécula va a ser un grupo de átomos que están enlazados químicamente por fuerzas de atracción, fuerzas que ya en algún momento vimos, pero están relacionadas con intercambiar electrones, con compartir electrones. Los átomos de la molécula no van a estar en una posición cualquiera, sino más bien en una posición ordenada, digamos. Van a seguir cierta estructura eh, para que sea molécula, digamos. Las moléculas justamente van a haber moléculas que se van a repetir, digamos. O sea, tenemos ciertos elementos químicos, se juntan y no se van a juntar de cualquier forma, sino que se juntan de una forma determinada para formar
una molécula determinada. Luego vamos a tener un siguiente subsistema, digamos, que van a ser los compuestos moleculares, donde, bueno, ya varias moléculas se van a agrupar. Una molécula vamos a pensar que está formada por un número pequeño de átomos. Cuando juntamos varias moléculas o juntamos muchos átomos, vamos a tener compuestos moleculares. Bueno, ya también tienen un número preciso de átomos, consisten de moléculas individuales en las que un número definido de átomos se unen formando una distribución espacial definida, digamos. Se pueden formar, por ejemplo, en este caso tenemos el ejemplo de la hemoglobina, ¿no? Que tenemos en el centro un átomo de hierro y luego alrededor de él se van juntando distintos átomos de carbono y de hidrógeno, y luego estos átomos se van de alguna forma enrollando, por decirlo de alguna forma. El número de átomos de una molécula puede variar ya en muchos átomos desde 2 hasta varios miles de átomos, como en el caso de, bueno, las proteínas. Las proteínas van a ser moléculas eh, grandes, macromoléculas llamamos muchas veces. Ya vista toda la rama que tiene que ver con sustancias puras, ahora tendríamos que ver las mezclas, digamos, la rama de mezclas. Acá vamos a distinguir dos grandes grupos, las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Dentro de las mezclas homogéneas vamos a encontrar las disoluciones, va a ser la unión de dos o más sustancias, y la composición en la mayoría de las veces va a ser líquida. No es siempre así, porque también podemos tener aleaciones, pero eh, en el área de interés del estudio de la química vamos a tener que se dedica bastante a lo que tiene que ver con soluciones. Por otra parte, desde las mezclas heterogéneas vamos a tener que también van a estar formadas por diferentes componentes, pero acá vamos a observar fases, digamos. Vamos a ver que estas mezclas heterogéneas vamos a poder de alguna forma separarlas entre estas fases que vamos a observar. Por ejemplo, el agua con aceite la podríamos separar por algún método de separación que tenga que ver con la densidad de estos compuestos. Algunas de las características de una mezcla homogénea va a ser que, bueno, en un principio tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que no podríamos distinguir cuáles son los componentes, digamos, a simple vista. Una forma de distinguir que estamos en presencia de una mezcla homogénea y no de una sustancia pura sería a través de algún mecanismo físico como la temperatura de fusión o temperatura de ebullición. Tendríamos que empezar, no sé, a calentar esta mezcla, esta sustancia, y vamos a ver que una parte de esta mezcla va a empezar a presentar cambios. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, no sé, agua con sal, tenemos a simple vista es agua, pero cuando empezamos a calentarla, se empieza a evaporar solo el agua. La sal se va a precipitar en el fondo. Bueno, este tipo de mezclas vamos a llamarlas disolución. Sin embargo, también vamos a encontrarnos aleaciones, por ejemplo, en una moneda. Una moneda es una aleación de varios metales, donde si quisiéramos separar en los metales originales, tendríamos que hacer algo parecido. Tenemos que fundirlo y cada metal, cada elemento metálico va a tener un punto de fusión diferente. Así que, no sé, si tiene, por poner un ejemplo, aluminio y hierro, primero se funde, no sé, el que se funda primero, el aluminio y luego el hierro. Bueno, dentro de las mezclas homogéneas se dedica mucho tiempo a estudiar lo que son las disoluciones. Una disolución no va a ser otra cosa que diluir, valga la redundancia, eh, una sustancia que puede ser en forma sólida a través de, no sé, un polvo o en forma líquida en un solvente. Esto que vamos a diluir se llama soluto, y donde se disuelve se va a llamar solvente. La suma de ambos va a ser solución. Por eso, bueno, el nombre puede, en muchos libros encontramos disoluciones, en otros libros encontramos soluciones. Solución va a ser justamente la suma del soluto con el solvente. Un ejemplo, digamos, cotidiano es cuando preparamos un jugo de estos de sobre, un clay, un tan, y bueno, el jugo, si nos damos cuenta en la papeleta, dice prepárese en 1 litro de agua, o prepárese en 1,5 litros de agua. ¿Qué sucede si tomamos toda la papeleta y la preparamos en un vaso de
200 mililitros, 200 centímetros cúbicos. Y bueno, va a pasar que va a quedar muy concentrado, va a quedar con un sabor muy fuerte y en muchas ocasiones parte de este jugo en polvo, digamos, no se va a diluir en el agua, sino que se va a precipitar al fondo. Por otro lado, si agarramos esta papeleta, que era para diluir en 1 litro, y la diluimos en, no sé, 5 litros, va a quedar un sabor muy pobre, digamos, va a quedar muy diluido. Entonces, este tema de soluciones se estudia mucho en la química y se estudian básicamente, bueno, esto que les dije cuando se precipitaba el soluto en el solvente, se empiezan a hacer clasificaciones de las mezclas, viendo si son saturadas o insaturadas, y se estudia de los solutos cuál es la propiedad que tienen de disolver distintos, de los solventes de disolver distintos solutos a diferentes condiciones, por ejemplo, de temperatura, digamos. No es lo mismo disolver, no sé, sal en agua fría que sal en agua caliente. Y acá ya empezamos a hablar de soluciones que son diluidas, soluciones que son concentradas, saturadas y sobresaturadas, dependiendo de cuánto soluto podamos disolver en el solvente. Bueno, acá tenemos otro esquema de estos de ramas de mezclas. En el caso de las mezclas homogéneas, bueno, les mencioné que podríamos disolver el caso de la papeleta de jugo en agua. El soluto iba a ser un polvo y el solvente iba a ser el agua, un líquido. Pero pueden darse otras combinaciones, por ejemplo, entre sólido y sólido y tener aleaciones. Por ejemplo, el latón, el bronce son aleaciones de estaño y bronce o cobre, lo que sea. Luego podemos tener mezclas de sólido-gas, una mina, por ejemplo, poner acá la atmósfera de una mina, sólido-líquido, el agua azucarada, líquido-líquido, el vinagre, que es ácido acético diluido en agua, líquido-sólido, como los gel, eh, luego líquido-gas, el oxígeno disuelto en el agua, gas sólido, algunos humos, gas, bueno, el aire. El aire es una mezcla homogénea de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Acá, bueno, hay otros ejemplos de mezclas, digamos, y combinaciones posibles, dependiendo de si el disolvente es un gas, un líquido o un sólido, y el soluto es un gas, un líquido o un sólido. Acá se los dejo para que lo puedan leer. Acá seguimos con los ejemplos, se los pongo a modo de que puedan ver que también varían las proporciones, digamos. Lo mencioné en el caso del aire, digamos, del oxígeno que hay en el aire, pero muchas veces uno piensa, bueno, mezclo agua con azúcar. Ajá, pero eso tiene una proporción. ¿Cuántos gramos tengo que poner de azúcar en cuántos mililitros o centímetros cúbicos de agua? Bueno, acá ponemos este ejemplo donde ya pone algunas proporciones. Continuando con la rama que tiene que ver con mezcla, llegamos a mezclas heterogéneas. Vamos a tener dos grandes clasificaciones, las coloides y las suspensiones. Las coloides van a tener una característica que el tamaño de la partícula va a ir de los 10 a los 1000 nanómetros de diámetro. No lo vemos a simple vista, tendremos que usar un microscopio para verlos. Sin embargo, hay formas de observarlos, en contraste con una solución, por ejemplo, a través de un efecto que se llama efecto Tyndall. El efecto Tyndall va a ocurrir cuando hacemos pasar una luz, por ejemplo, acá tenemos un láser o una luz blanca. En el caso de la solución, la luz no va a interactuar con la solución. En el caso de un coloide, sí la luz va a interactuar con el coloide. Un ejemplo lo podemos ver muchas veces, no sé, acá puse el ejemplo de un bosque, pero lo podemos ver a través de la luz que pasa por una ventana y vemos como que hay, no sé, pelotitas revoloteando en la luz que vemos. Ejemplos de coloide van a ser las nubes, la espuma, la crema batida, la mayonesa, jaleas. Por otro lado, bueno, en la siguiente clasificación estaban las suspensiones. En la suspensión van a ser también mezclas heterogéneas, pero a diferencia de los coloides, el
vamos a hacer la analogía con el soluto, va a sedimentar. Si dejamos que esta mezcla la dejamos en reposo, la fase que está disuelta va a dispersar. Esto se puede lograr por filtración o por dejándolo que sedimente, digamos. Las partículas se van a ver a simple vista, digamos, son partículas mucho más grandes. Un ejemplo de esto van a ser muchos antiácidos, muchos antibióticos pediátricos, son suspensiones. La misma leche es una suspensión. Preparamos un vaso de leche y lo dejamos, no sé, de un día para otro y se va a precipitar la leche al fondo. Acá, bueno, hacemos un repaso de propiedades de la materia. Vimos que iban a haber dos tipos de propiedades físicas, aquellas que dependían de la cantidad de sustancia, le vamos a llamar propiedad extensiva, y aquellas que no dependían de la cantidad de sustancia, le vamos a llamar propiedad intensiva. Ejemplos, bueno, teníamos de las propiedades extensivas la masa, el volumen, la longitud. Ejemplo de las propiedades intensivas, el color, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Bueno, ¿para qué vimos esto de propiedades intensivas, propiedades extensivas? Bueno, para definir sistemas. Ya vimos sustancias puras, vimos mezclas. Ahora podríamos tener una mezcla de sustancias puras y sustancias compuestas o mezclas en un sistema. Estos sistemas, bueno, dependiendo de si podemos distinguir fases, vamos a llamarlo sistemas homogéneos. El sistema homogéneo va a ser aquel donde las propiedades macroscópicas intensivas a lo largo del sistema van a ser idénticas. Por el contrario, las propiedades, si estas propiedades no son idénticas, el sistema lo llamaremos heterogéneo. Acá ponemos un vaso de agua con cubitos de hielo. Ambos son agua, pero en el caso del cubito de hielo y el agua vamos a distinguir dos fases. Vamos a distinguir una fase líquida y una fase sólida en el caso del cubito de hielo. Esto a pesar de que es la misma sustancia, pero podemos complicarlo poniendo más sustancias, poniendo, por ejemplo, sal o poniéndole virutas de hierro, poniéndole acerrín, y vamos a distinguir distintas fases. De esta forma, un sistema heterogéneo puede contar de varios sistemas homogéneos. A estas partes las vamos a denominar fase. Acá ponemos un ejemplo en un matraz. Tenemos, bueno, agua con sal. Le empezamos a calentar porque tiene un tapón arriba y vamos a encontrarnos con que en el fondo se va a precipitar la sal sólida no disuelta. Va a quedar una fase líquida de solución de agua en sal y una fase de vapor en agua, de solamente agua. En este caso tendríamos tres fases. A simple vista, de forma macroscópica, podemos ver las tres fases: sal no disuelta, solución y vapor de agua. Bueno, ¿qué sería una mezcla heterogénea? Una mezcla heterogénea va a ser aquella donde la composición no va a ser uniforme. Acá ponemos un matraz, le ponemos acerrín, le ponemos arena, lo mezclamos y bueno, por más que queramos, no se van a mezclar. Vamos a tener un sistema heterogéneo. ¿Con cuántas fases? Y bueno, con la cantidad de eh, sustancias homogéneas que podamos ver a simple vista. En este caso sería el agua, el acerrín y la arena. Tres fases. En muchas ocasiones nos interesa obtener una sustancia que sea pura, pero esta se encuentra mezclada con otras sustancias, digamos. Dependiendo de cómo sea este sistema, si es homogéneo o heterogéneo, hay métodos de separación de estas mezclas. Así, para el caso de mezclas heterogéneas, existen métodos a través de filtración, separación magnética, decantación, sedimentación, evaporación, centrifugación, donde nos permiten de alguna forma separar o purificar una sustancia de interés. Bueno, el primer método de separación de mezclas que vamos a estudiar es la filtración. Es una técnica por ahí bastante intuitiva. Está basada en el diferente tamaño de las partículas de una sustancia que se compone en una mezcla. Para esto podemos emplear, por ejemplo, bueno, un filtro, un papel que sirva de filtro o algún material que nos sirva de filtro. Y en este filtro se va a quedar aquello que sea sólido. Lo líquido va a pasar a través del filtro y lo sólido va a quedar retenido en este filtro. Bueno, acá ponemos este filtro, tiene que tener ciertas propiedades, como que tiene que ser un material poroso, como papel, tela, que tenga la capacidad de retener partículas de la mezcla, cuyo tamaño sea mayor al tamaño del poro.
En el laboratorio, digamos, de química se suele emplear muchas veces papel como filtro, colocado en un embudo. Pero bueno, también podemos usar, no sé, imaginarnos en la vida cotidiana, no sé, cuando hacemos café en una, independiente de cómo lo hacemos, si vamos en una cafetera o lo hacemos calentando agua y luego pasándolo por un filtro, este filtro de tela o de papel, lo que usemos, va a permitir que en el filtro se quede, no sé, el café ya usado. Otro método de separación es la decantación. Acá también es un método físico basado en la diferencia de densidad de dos líquidos. Acá básicamente tendríamos que contar con líquidos que tengan la propiedad de ser inmiscibles, es decir, que no se mezclen. Un ejemplo sería, no sé, el agua y el aceite. El aceite o muchos de los aceites son menos densos que el agua, así que si inicialmente estaba mezclado, lo que tenemos que hacer es eh, colocarlos en reposo. El agua, al ser más pesada, va a ir al fondo y el aceite va a ir arriba. Y luego tendríamos que ir de alguna forma liberando el agua para que solo quede el aceite en esta mezcla. Para separar ambos líquidos, bueno, acá usamos un embudo, digamos, cosa que se concentre en el fondo el líquido que tenga mayor densidad y nos quedemos con el líquido menos denso flotando en la superficie. Otro método también bastante intuitivo es la separación magnética. Bueno, básicamente es separar aquello que tenga propiedades ferromagnéticas, que sea atraído por un imán. Eh, Necesitaríamos un imán y bueno, todo lo que sea metálico que sea magnético va a ser atraído por el imán y aquello que no sea metálico, como no sé, plástico, arena, vidrio, no se va a pegar al imán. Bueno, otro método va a ser la sedimentación, va a ser contrario a la decantación. Digamos acá en el anterior queríamos separar el menos denso, acá vamos a querer separar el más denso, digamos acá vamos a separar todo aquello que esté en suspensión dentro de un líquido. Y bueno, va a ser justamente por acción de la gravedad, digamos. La fase sólida va a quedar precipitada en el fondo y la fase líquida va a quedar en suspensión arriba. Otro método va a ser la evaporación. Ya, bueno, el ejemplo que dimos fue el de tener agua salada, calentábamos, evaporábamos el agua, logramos de alguna forma capturar esta agua, este vapor de agua en otro recipiente y en el fondo iba a quedar precipitada la sal sólida, digamos. Otro método es la centrifugación. Es un procedimiento que se utiliza cuando queremos que la sedimentación sea más rápida. Para ello, bueno, tenemos que usar o hacernos valer de la fuerza centrífuga y de esta forma el movimiento de rotación constante va a lograr que las partículas de mayor densidad se vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. Un ejemplo de esto, bueno, son los secadores de ropa, estos los coinos. Acá ponen lavadoras automáticas, pero el ejemplo acá que tenemos son los coiners, los secadores, estos centrífugos. A mucha velocidad en el tambor y el agua sale de la ropa, vamos a decirlo de alguna forma. Eh, bueno, acá ya para ir cerrando, tendríamos los métodos de separación de mezclas homogéneas. Acá vamos a hablar de la destilación, la cristalización, la cromatografía y el tamizado. El tamizado, bueno, es bastante parecido a la filtración, sin embargo acá vamos a separar, digamos, partículas sólidas, pero las más grandes las damos arriba. Un ejemplo sería para separar piedras de la arena, digamos. Usamos un tamiz por el que tenga un tamaño por el que solo puedan pasar, no sé, arena y en la parte de arriba se van a quedar las piedras, digamos, o sólidos más grandes. Otro de los métodos de separación va a ser la cristalización. Es una técnica que se va a basar en la diferente solubilidad que tengan los componentes en una mezcla. Así, por ejemplo, podríamos evaporar parte del agua que tenga esta mezcla y por un tema de solubilidad, lo que haya estado disuelto en esta solución va a quedar sobresaturado y se van a formar cristales. Otro método
químico también sería la cromatografía. Va a ser una técnica que se basa en la diferente velocidad en que un componente de una solución se mueva a través de un medio poroso. Eh, el que se mueva más rápido va a atravesar este medio, el que se mueva más lento va a quedar, vamos a decir, en el fondo, digamos. Para esto se puede utilizar también filtros, pero acá ya no va a ser como un filtro, digamos, sino que va a ser por un tema de capilaridad. La sustancia va a ir de la parte de abajo del papel hacia arriba y lo que sea eh, que se mueva más rápido dentro de este papel va a subir más rápido y lo que se mueva más lento va a quedar en el fondo. Finalmente, otro método para separar mezclas sería la destilación. Este va a ser un método basado en la diferencia de temperatura de ebullición de las sustancias que componen una mezcla. Sirve para separar lípidos que están mezclados entre sí, digamos, que son miscibles. Por ejemplo, acá pone un ejemplo de alcohol y agua, digamos. Si quisiéramos separar alcohol y agua, la única forma que tenemos es empezar a calentar esta solución y se va a separar primero el alcohol. El alcohol va a ponerse en forma de vapor. Este vapor tendríamos que hacerlo pasar a través de un serpentín, de un condensador frío y recolectarlo en otro lugar, digamos. Este tipo de separación, de destilación, se utiliza mucho en la industria petrolera. Bueno, como lo mencioné, la destilación se usa mucho en la industria del petróleo, en las refinerías, para separar el petróleo en los distintos componentes que lo conforman. El petróleo es una mezcla de muchos componentes, de muchos de ellos de interés, como las naftas, los distintos derivados del petróleo. Y lo que se hace, bueno, es en esta columna de destilación tener diferentes temperaturas que coinciden justamente con la temperatura de ebullición de distintas sustancias y de esta forma nos permite separar del petróleo original distintas sustancias como, bueno, que van desde el asfalto, los lubricantes, parafinas, diésel, queroseno, naftas, disolventes, hasta gas. Bueno, ya para ir cerrando, les dejo este esquema que nos va a servir como herramienta para identificar qué tipo de sustancia es la que con la que nos encontramos, digamos. Por ejemplo, tendríamos que entrar haciéndonos la pregunta, ¿es uniforme en todas sus partes? Si respondemos que no, estamos en presencia de una mezcla heterogénea, como esta que habíamos puesto de algo donde podíamos distinguir las fases, como el agua con acerrín y arena. Si respondemos que es uniforme en todas sus partes, sí, estamos en presencia de un sistema homogéneo. Este sistema homogéneo pueden ser diferentes cosas, tenemos que hacernos una nueva pregunta. Se puede separar con procedimientos físicos. Si se puede separar con procedimientos físicos, estamos en presencia de una mezcla homogénea, una disolución, por ejemplo. Si respondemos que no, estamos en presencia de una sustancia pura. Esta sustancia pura, a su vez, tendríamos que ver qué tipo de sustancia es, si es un compuesto o un elemento. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se puede separar descomponer en otras sustancias usando procesos químicos? Si respondemos que sí, estamos en presencia de un compuesto, por ejemplo las moléculas. Si respondemos que no, estamos en presencia de un elemento. Bueno, esa sería toda la clase.